Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Padre Santo, no podremos jamás comprender cómo es que tú, en un acto supremo de amor, nos diste a tu precioso Hijo Jesucristo. Porque cualquiera de nosotros no daríamos un hijo por otros, y mucho menos por gente como nosotros. Gracias, Dios, porque tú viniste a esta tierra y entraste en un acto profundo de amor a nuestro corazón y a nuestra vida. Gracias, porque si no fuera por eso, nosotros hubiésemos ido al infierno eterno y habríamos tenido una vida llena de dolor y de menosprecio. Pero gracias porque viniste a esta tierra y nos diste el privilegio de tener el arrepentimiento salvador, y que la sangre bendita de Jesucristo nos lavó de una vez y para siempre. Estamos agradecidos, Señor, y te pedimos que tu presencia esté en medio de nosotros, conforme a tu palabra, ya que estamos más de 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús. Te pedimos que el Espíritu Santo tenga libertad entre nosotros, para que podamos escuchar lo que tú quieres decirnos. Te lo pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén y amén. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y vamos a ir al Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 37 al 40. ¿Qué nos dice? Y esta es, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Padre, te pedimos que esta palabra que acabamos recién de leer y escuchar venga a nosotros con el gran poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial.
Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y acción de gracias sea dada al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Siendo las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, siendo las 11 de la mañana, hora de Dallas, 4 de la tarde, hora de Londres, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, siendo las 6 de la tarde, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. En esta ocasión, con la enseñanza, una vez salvo, siempre salvo. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y repita junto conmigo: una vez salvo, siempre salvo. El tema de que los salvos, siempre salvos, de que la salvación no se puede perder, ha sido un tema muy frecuente en la iglesia cristiana. Pues muchas iglesias son tan celosas con respecto a la salvación que siempre están con la duda de que ésta se puede perder. Y vamos a meditar en este pasaje de Juan 6, del 37 al 40, que nos dice en realidad muchísimas cosas. Lo primero que nos dice es: y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién es el que le ha enviado? El Padre. El Padre fue quien envió a Jesús. Y nos sigue diciendo la palabra, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Alabemos a nuestro Dios. Y yo quiero preguntarle, ¿dónde dice aquí que todo aquel que se bautice y crea en Él tenga vida eterna? No dice eso. Tampoco dice que todo aquel que cumpla los mandamientos y crea en Jesús tenga la vida eterna. Tampoco dice eso. Tampoco dice que todo aquel que vaya a la iglesia y crea en Él tenga vida eterna. Tampoco dice eso. Lo que nos dice es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, el énfasis está en esta segunda parte, y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré, está hablando el Señor Jesucristo, yo le resucitaré en el día postrero. Tremenda palabra del Señor. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. También meditemos en el 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí.
O sea que el Padre es quien nos entrega a Jesús. Y luego nos dice, y el que a mí viene, no le echo fuera. Aquí es donde entra un poquito el conocimiento del griego, porque la conjugación de esta frase está en un verbo aoristo. Alguien diga aoristo. Este es una conjugación gramatical en griego koiné, que es en lo que se escribió el Nuevo Testamento, para repetir una frase que recién se acaba de decir. De modo que lo que aquí nos dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, de ninguna manera le echo fuera. Y lo repito, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, de ninguna manera le echo fuera. Ya con este versículo contestaríamos la pregunta de nuestro mensaje del día de hoy. Una vez salvo, siempre salvo. Y sigue diciendo la palabra del Señor, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Este versículo también es muy importante, porque si nos dice que todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, pues ya ahí nos está diciendo que el que recibe a Jesucristo no va a perder su salvación. Y luego nos dice en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. O sea que si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, la voluntad del Padre es que seamos salvos eternamente. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y yo le resucitaré en el día postrero. Bendito sea el Señor Dios nuestro. Lo primero que tenemos que reconocer es si en verdad hemos sido salvos. Esa es la pregunta importante. ¿En verdad somos salvos? Y podemos encontrar innumerables citas que confirman que todo aquel que ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, pues tiene vida eterna. Nos dice Juan 3, versículos 5 al 7. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea que el énfasis es el nuevo nacimiento. Todos nosotros hemos nacido de la carne,
por medio de nuestros padres. Y para ser salvos necesitamos nacer del agua y del Espíritu. Muchas personas ven agua y piensan en el bautismo. Agua igual bautismo. Pero no es así. La palabra agua en la Biblia simboliza la palabra de Dios. Exactamente lo mismo que la palabra semilla significa la palabra de Dios. Y podemos ir a la carta a los Efesios en el capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Repítalo junto conmigo. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El agua en la Biblia se refiere a la palabra de Dios, de la misma manera que la palabra semilla también simboliza a la palabra de Dios. Y vamos a leer Romanos 3 del 22 al 25, que nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¡Qué tremenda palabra de nuestro Dios! Este pasaje de la palabra de nuestro Señor nos dice muchas cosas. Y lo primero que nos dice en este pasaje es la justicia, o sea, la salvación, el justificarnos, que es una de las obras de gracia, la justicia de Dios que viene por medio de la fe en Jesucristo, que es lo mismo que nos dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podríamos quedarnos todo el día. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Esto quiere decir entre judíos y gentiles, por cuanto todos pecaron y están destituidos, quitados, echados fuera de la gloria de Dios, siendo justificados, no siendo hechos justos, sino siendo justificados gratuitamente, es decir, gratis, por su gracia, mediante la redención o rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación
ofrenda aceptable, ofrenda sustitutiva, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. También nosotros podemos saber que somos hijos de Dios porque el Espíritu Santo nos da testimonio. Nos dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu, este es el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, fíjese que está con E mayúscula, por lo tanto se refiere al Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. También sabemos que somos hijos de Dios por su amor. Y nos dice Romanos capítulo 5, versículos 8 al 11, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Pues mucho más, alguien diga mucho más. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Pues la ira que viene en la tribulación, la ira del infierno eterno también. Porque si siendo reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, que es lo que nos dice Romanos 8:1, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y nos dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. También este pasaje nos dice que mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, es decir, antes de recibir a Cristo, toda persona es enemiga de Dios. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
Este pasaje de Romanos 5, del 8 al 11, es una parashá, es un párrafo que merece la pena estudiarse a profundidad. También, cuando hemos nacido de nuevo, nos viene un amor por Dios. Nos dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra aquí para aman a Dios es la palabra griega ágape. Esta palabra ágape, que significa amor, es exclusiva para el amor que Dios pone en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De modo que una persona que no ha hecho a Jesucristo su Salvador y su Señor, no puede amar a Dios con la característica que Dios desea ser amado. Dios desea ser amado con un amor ágape, que es un amor incondicional, un amor que no es egoísta, un amor que todo lo perdona, un amor que todo lo cree, un amor que siempre va a estar allí. Dios, que escudriña los corazones, sabe por medio del Espíritu Santo quiénes somos sus hijos. También, cuando hemos nacido de nuevo, nos viene un deseo de guardar la palabra de Dios, cosa que no teníamos antes de haber recibido a Cristo. Antes de haber recibido a Cristo, no teníamos el amor que Dios desea que tengamos para amarlo como Él se merece, ese amor ágape. Y ahora nos está diciendo en este pasaje de Romanos 8:28, que este amor de Dios, amor ágape, todo lo que nos sucede nos ayuda a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. También sabemos que hemos recibido a Jesucristo porque cuando nacemos de nuevo nos convertimos en sus discípulos y amamos también no solo a Dios, sino también a los que han recibido a Jesucristo igual que nosotros. Y nos dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, una de las características de una persona que ha nacido de nuevo es un nuevo amor por Dios. Un amor que no es el amor filos, que no es el amor estorges, que no es el amor eros, sino que es el amor ágape. Y también tenemos un amor que antes no teníamos por aquellas personas que también han recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, en ese momento automáticamente nos nace un amor profundo y diferente al amor que tenemos por nuestra familia,
por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestros hermanos. Y es un amor diferente porque es un amor ágape que se tiene por aquellos que como nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Es por esto que nos dice la palabra en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. También sabemos que hemos nacido de nuevo, sabemos que somos salvos porque nos da un deseo de cumplir la palabra de Dios, de cumplir los mandamientos de Dios. Y nos dice Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, de pronto te viene un deseo de no ofenderle. ¿Quién me está siguiendo? Cuando tú recibes a Cristo, te viene un deseo de no querer ofenderle. Por esto es que nosotros sabemos que hay personas que dicen que son salvas y siguen en el mismo o mismos pecados que cometían antes. No tienen un antes de Cristo y un después de Cristo, sino que se quedaron en el antes de Cristo. No hubo nada que haya sucedido en su vida cuando se les presentó el Evangelio de la salvación y ahora tienen una conversión, una nueva vida. No lo tienen, no lo pueden tener, porque el Espíritu Santo no ha entrado a su corazón, porque el Espíritu Santo viene verdaderamente a nuestro corazón cuando nosotros nos hemos arrepentido. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿ya te arrepentiste? Muchas personas que asisten a una iglesia cristiana no se han arrepentido de sus pecados, siguen practicando los mismos pecados que cometían antes. Sabemos que no tiene que haber un cambio instantáneo cuando uno recibe a Jesucristo, pero sí un proceso de conversión. Alguien diga, un proceso de conversión. ¿Cuánto puede durar ese proceso de conversión? Mi amado, déjeme darle un tiempo largo, 1 año. Que se me hace exagerado decir que 1 año, pero bueno, te tardaste 1 año en entender el mensaje de salvación y en tener un arrepentimiento verdadero, entender el poder de la sangre de Jesucristo, invocaste la sangre de Jesucristo y fuiste hecho salvo. Dele gloria, honra y alabanzas al Cordero. Pero tiene que haber un cambio. Alguien diga, tiene que haber un cambio. Si no hay un cambio, no hay salvación. Si no hay un cambio, no hay salvación. Porque una de las características de haber nacido de nuevo es un cambio en nuestras vidas. Lo que antes no teníamos, ahora lo tenemos. Antes no amábamos a Dios de la manera en que Dios desea que le amemos, con ese amor ágape. Antes no amábamos a aquellos que como nosotros
hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, antes no guardábamos sus mandamientos y ahora tenemos un deseo de guardarlos y de hacer su voluntad. Entonces es por eso que nos dice Primera de Juan 2:3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Guardarlos no quiere decir agarrar la Biblia y meterla en un cajón, sino significa obedecer. Póngale ahí un ladito de guardar, póngale obedecer. Al lado de guardamos, ponga obedecer. También Primera de Juan 5:2 nos dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Aquí nos vienen dos de las características del nuevo nacimiento: amar a Dios con ese amor ágape y obedecer sus mandamientos. Hay personas que tienen dudas acerca de la pérdida de la salvación por algunos versículos que se encuentran en la Biblia. Por ejemplo, Mateo 10:22, que nos dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y entonces aquí se tropiezan con este versículo en la parte que dice, mas el que persevere hasta el fin. Lo primero que tenemos que decir es que este versículo puede ser sacado de su contexto. Definitivamente, una persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal va a perseverar. Alguien diga, una persona que ha recibido a Cristo como su Salvador personal va a perseverar. Es parte de las doctrinas de la gracia, la perseverancia. No puede ser que una persona diga que ha recibido a Jesucristo y resulta que al mes siguiente, al año siguiente o más tiempo después, pues resulta que ya no viene a la iglesia ni va a ninguna otra iglesia cristiana. Lo ves de nuevo en la cantina, lo ves de nuevo en el antro, lo ves de nuevo drogándose, lo ves de nuevo, en suma, desobedeciendo a Dios. Parte de las doctrinas de la gracia es la perseverancia de los santos, que ya hablaremos en una ocasión de esos puntos de la doctrina de la gracia. Este versículo de Mateo 10:22 es un versículo de la tribulación, y los hijos de Dios repetimos, de la tribulación. Por lo que dice en su contexto, está hablando de los que perseveren en la gran tribulación. Por eso nos dice Mateo 10:15, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Lo mismo aplica en Mateo 24:13. Acuérdese que de los versículos 4 al 8 se nos habla de este tiempo que estamos viviendo, que se le llama
principio de dolores. Entonces, en Mateo 24, versículos 4 al 8, se nos habla del principio de dolores. Cuando nos dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, alguien diga muchos, en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. O sea que ya el punto 5, el versículo 5, ya se cumplió. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. No voy a poner ejemplos para no ofender a nadie. Versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué le parece a usted la guerra de Ucrania con Rusia? ¿Qué le parece a usted la reciente de estos días, guerra entre Yemen e Israel? ¿Qué le parece a usted la guerra en estos días entre Irán e Israel? Sabíamos que esto iba a venir porque detrás del grupo Hamás, pues está Irán. Entonces, ya Irán desde antes estaba apoyando al grupo Hamás. Ahora lo que está haciendo es hacerlo público. Entonces, tenemos ya ahí varias naciones involucradas. La nación de Irán, la nación de Yemen y este ejército maligno de Hamás. Que no crean ustedes que son personas que traen palos y cuchillos. No, son personas que traen misiles, que traen ametralladoras, que traen rifles AK-47. O sea, vienen bien armados, tiran todo tipo de bombas, etcétera. Entonces oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario. Alguien diga por qué es necesario. Es muy importante, a mí me llama mucho la atención y siempre lo digo, porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Para que sepamos que Cristo viene. Es necesario para que sepamos los creyentes que Cristo está a la puerta, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, que aún no es ni la tribulación, ni las guerras o la guerra antes de la segunda venida de Cristo. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y aquí está ocultamente involucrada Rusia apoyando al grupo de Hamás y al grupo y a la nación de Irán, lo mismo que Yemen y las otras dos que mencioné contra Israel, y reino contra reino. Habrá pestes, o sea, epidemias y pandemias, ya pasamos por eso, y hambres. Bendito sea el Señor que nosotros no hemos pasado por eso, pero pregúntele a los venezolanos, pregunte a algunas regiones de África que están en una tremenda hambruna. Y terremotos, ¿qué le parece a usted esto de los terremotos? Pues bueno,
Alguien puede decir, es que siempre ha habido terremotos. Sí, pero estadísticamente los terremotos, a medida que se sucede uno y otro, van siendo cada vez más intensos, más altos en la escala de Richter. Entonces, pues, más terremotos. Y la clave la tenemos finalmente en el versículo 8, que nos dice, y todo esto será principio de dolores. O sea que, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo está a la puerta. Y aquí, una vez más, nace la pregunta, ¿estás preparado? ¿Estás preparada? También nos dice la palabra del Señor en Mateo 24:9, que es el que sigue al 8. Fíjese que desde el versículo 9 al 28 se nos habla de la tribulación. Del 9 al 20 se nos habla de la tribulación. Y del 21 al 28 se nos habla de la gran tribulación. Nos dice Mateo 24:9, entonces os entregarán a tribulación. O sea que no se necesita ser un perito para entender las Sagradas Escrituras y entender esto. El 8 nos dice, y esto será principio de dolores. Y el 9 dice, entonces os entregarán a tribulación. ¿Te queda claro? El 8 dice, esto será principio de dolores. El 9 dice, entonces, es decir, momento después, os entregarán a tribulación. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay personas que piensan que ya estamos en la tribulación. También nos dice Mateo 24:15, que también corresponde a la tribulación, y nos dice en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Esta frase se repite en algunas ocasiones en la Biblia, principalmente en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál podrá ser? Ya sabemos cuál es el lugar santo, ¿verdad? Aquí lo más probable es que este lugar santo se refiere al lugar santísimo, porque el lugar santísimo es donde moraba la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote repetía aquella frase, porque Yahvé es bueno, porque para siempre es su misericordia, y la repetía en 3 ocasiones, descendía la Shekinah, la Ruach HaKodesh, la presencia misma del Espíritu Santo, y se posaba sobre el propiciatorio. Entonces, ¿qué es lo que puede ser la abominación desoladora? Muchos se han preguntado a lo largo de los años qué pudiera ser la abominación desoladora. Algunos piensan que puede ser un cerdo, un puerco que es sacrificado en el propiciatorio, es decir, en la tapa del arca del testimonio. Y como los judíos aborrecen y
Está prohibido comer cerdo, puerco, cochino o marrano, como le conozca usted. Pues el que se sacrifique este animal por encima del propiciatorio, pues es una abominación. Yo probablemente me voy a la segunda explicación, que es que en el lugar santísimo, en el lugar que le corresponde a Dios, se va a sentar el anticristo. Y eso va a hacer que se desate la gran decepción del pueblo de Israel al ver a un hombre que creían que era el Mesías ocupar el lugar de Dios. ¿Me está siguiendo? Por esto es una abominación desoladora, una abominación que causa desolación. No solamente que un puerco o cerdo se sacrificara en el lugar santísimo, en la tapa del propiciatorio, sino que el Mesías, que creían ellos que era este hombre, se manifiesta como el anticristo y, por si fuera poco, como Dios mismo. Y esto no lo van a poder tolerar los judíos. No lo van a poder tolerar. Algunos se irán con él, lo apoyarán. La mayoría, lo más probable es que no. Otro versículo que causa dudas respecto a la seguridad de la salvación es Hebreos 6, del 4 al 6. ¿Qué nos dice? Porque es imposible, alguien diga imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, que quiere decir burla. Entonces se confunden por la frase iluminados, se confunden con la frase gustaron el don celestial, se confunden por la frase partícipes del Espíritu Santo, se confunden con la palabra, la buena palabra de Dios, y se confunden con la expresión los poderes del siglo venidero. Y dicen, estos eran salvos. Estos eran salvos. No es así. No es así. ¿Por qué? Porque la explicación nos las dice el mismo versículo. Nos dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Eso no puede ser. ¿Me entiende? De ninguna manera, Cristo va a ser crucificado de nuevo. Porque eso sería un vituperio, un insulto. Cristo, como lo hemos enseñado todo el tiempo, tuvo un sacrificio único, completo, suficiente, perfecto y eterno. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Entonces, nadie puede crucificar de nuevo a Cristo. Cristo ya fue crucificado.
Entonces, pastor, ¿qué quiere decir que es imposible que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero? Pues ese eres tú. Todos los domingos tú estás siendo expuesto a la iluminación, a gustar del don celestial, a ser partícipe del trabajo del Espíritu Santo, a gustar la buena palabra de Dios, a gustar los poderes del siglo venidero. Pero si no has hecho a Jesucristo verdaderamente tu Salvador personal, no vas a poder arrepentirte crucificando de nuevo solo para ti a Jesucristo, exponiéndole a vituperio o burla. En este texto de Hebreos puede darse a entender que sí se puede perder, pero una vez, oiga esto, porque esto es fundamental. Alguien diga fundamental. En el momento mismo que tú recibiste a Jesucristo con tu corazón, en tu corazón, te arrepentiste verdaderamente de tus pecados, Jesucristo entró a tu corazón. Y en ese mismo momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. Y también recibiste las arras del Espíritu, que es la seguridad de que nosotros seremos salvos, ¿verdad? Como en las bodas que se entregan unas arras como garantía de que ese nuevo esposo va a hacerse cargo de los gastos de la casa, así también el Espíritu Santo es la garantía de que nosotros somos salvos. Entonces, todas las enseñanzas de que el Espíritu Santo se sale, de que el Espíritu Santo viene en un momento posterior al de la salvación, o cualquier otra doctrina que enseñe que el Espíritu Santo no viene al creyente en el momento mismo que recibe a Jesucristo, son doctrinas heréticas, son doctrinas falsas. Porque en el momento en que Cristo entró a nuestro corazón, nos selló con el Espíritu Santo y nos dio las arras del Espíritu, y por si fuera poco, fuimos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y ya anotado, nadie te va a borrar. Alguien dígalo, nadie te va a borrar. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Quiero que meditemos en que tú recibes a Jesucristo y eres sellado con el Espíritu Santo, te da las arras, te escribe en el libro de la vida, y ahora cometiste pecado. Mis amados, siempre vamos a ser pecadores. El texto de Romanos que nos dice: no hay justo ni aún uno, continúa hasta que no pongamos nuestros pies en el cielo. Toda la vida seremos pecadores. Esa es una de las tristezas más grandes que puede tener el creyente, que vamos a seguir siendo pecadores. Pero en el momento que recibimos el Espíritu Santo,
recibimos el sello del Espíritu Santo, nos convertimos en propiedad de Dios y recibimos las arras del Espíritu. Ahora, ¿cómo Dios le va a hacer para que al primer pecado que cometas, no, fíjate que siempre no, déjame quitarte el sello? Pues no, ¿me entiende? No te lo va a ir a quitar. Tampoco, devuélveme las arras. Pues no, eso es absurdo. Por ahí hay un dicho muy mexicano que dice, lo que da no se quita, ¿verdad? Lo que Dios nos da no nos lo va a quitar. Entonces, si ya nos selló con el Espíritu Santo, pues no nos va a quitar el sello, ni nos va a pedir que le entreguemos las arras del Espíritu. Entonces, ¿en qué consiste la salvación? Bueno, Él la hizo posible por todos los que estábamos conforme a su plan perfecto y conforme a su voluntad. La obra es completamente suya. Es completamente una obra de gracia. Ni siquiera la fe para ser salvos es nuestra, como nos lo dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos creyentes, falsos creyentes, piensan que la salvación es por obras? Cuando claramente Efesios 2, 8 y 9 nos dice, por gracia sois salvos, por regalo, por favor inmerecido, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿por qué? Porque los que hicieron muchas obras se van a sentir beneficiarios del cielo, y eso Dios no lo quiere. Y además no podría ser, porque la deuda que tenemos con Dios es tan ilimitada, es tan grande, que de ninguna manera la podríamos pagar. Fue por eso que vino Cristo. Cristo vino porque el hombre no podía pagar, y la mujer, cuando digo hombre me estoy refiriendo a la raza humana, no podíamos pagar la deuda, y el que se atravesó por nosotros fue Jesucristo. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Y quiero terminar con esta frase de Romanos 8:29, que nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La mitad de la iglesia cristiana cree en la predestinación, y la otra mitad de la iglesia creemos en el libre albedrío. A nosotros lo que nos enseñaron fue el libre albedrío, que una persona está en la facultad de decidir si acepta o rechaza a Jesucristo. Y hay muchos versículos en la palabra de Dios para mostrarnos que existe un libre albedrío. Por ejemplo, cuando nos dice el Deuteronomio 30:19,
he aquí pongo como testigos hoy contra vosotros la vida y la muerte, la salvación o la perdición. Y luego todavía nos dice, escoge vida. Escoge vida o escoge muerte. Escoge salvación o escoge condenación. Y todavía nos dice el Señor, escoge vida, porque Él sabe que estamos limitados de nuestro cerebro y más aún estamos limitados de nuestro corazón, y nos dice, escoge vida, hombre, escoge vida, escoge salvación para ti y para los tuyos, porque en el momento mismo que una persona, un padre de familia, una madre de familia reciben a Jesucristo, en ese momento la palabra de Dios entra al hogar. No los va a salvar a todos, porque la salvación es personal. Alguien repita junto conmigo, la salvación es personal. La salvación es personal, cada uno tenemos que recibir personalmente a Jesucristo. Pero cuando ese papá o esa mamá, a veces un hijo, reciben a Jesucristo, ya entró el mensaje de salvación al hogar. Ya las demás personas que comparten ese hogar ya se dieron cuenta que la salvación es de otra manera, que no es por obras, sino que es por gracia y que es por el sacrificio perfecto de Jesucristo. También vamos a confirmar Romanos 8:29 con Primera de Pedro 1:2. Póngalo al lado de Romanos 8:29, ponga Primera de Pedro 1:2, porque los que creen en la predestinación, creen en la parte de Romanos 8:29, donde dice, también los predestinó. ¿Me está siguiendo? También los predestinó, pero se brincan la frase que dice, porque a los que antes conoció, repita junto conmigo, porque a los que antes conoció, primero nos conoció, primero Él sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes íbamos a recibir a Jesucristo y quiénes no. A los que antes conoció, también los predestinó. Y a eso se le llama la doctrina de la presciencia de Dios. No presencia, presciencia de Dios. Esto tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Y nos dice Primera de Pedro 1:2, elegidos según, ¿qué dice? La presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. No podemos violar el orden de la salvación. Primero es la presciencia de Dios, luego es la predestinación y luego el llamamiento, la fe, el arrepentimiento, la regeneración, la justificación, la reconciliación, la santificación y la glorificación. Nada, absolutamente nada ponemos nosotros. Todo lo pone Dios. Todo es una obra de gracia. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Ser salvo no significa tener licencia para pecar. Dice Primera de Timoteo 5:20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás
también teman. Además, si la salvación se perdiera por nuestros pecados, nadie sería salvo, pues todos pecamos todos los días de nuestra vida. Y pasaría a ser salvación por obras. Vamos a orar. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es, mis amados, que si tú verdaderamente has hecho a Jesucristo tu Salvador y tu Señor personal, eres salvo, siempre salvo. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y con nuestra cabeza inclinada y nuestros ojos cerrados, vamos a orar. Repita junto conmigo con toda la honestidad, sinceridad, amor y gozo. Junto conmigo: Dios Todopoderoso, te doy las gracias porque un día en el concilio eterno del Padre, el Verbo y el Espíritu Santo se decidió que una de las tres divinas personas tenía que descender y sufrir esa masacre tremenda que recibió Jesús. Jesús se encarnó, Jesús vivió por 36 años en la tierra, Jesús fue aprehendido, Jesús fue escupido, Jesús fue golpeado, Jesús fue azotado, Jesús fue clavado, y Jesús en esa cruz entre los cielos y la tierra estuvo suspendido, colgado, en el momento mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Señor Jesús, gracias por haber aceptado ser el sacrificio perfecto. Gracias, Jesús. Tú sabías lo que te esperaba, porque ahí en el huerto de Getsemaní, tú dijiste: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo, sino lo que tú. Y la respuesta a esa oración del mismo Jesucristo fue: no. Tienes que pasar por la cruz. Así también nosotros en algunas ocasiones tendremos que pasar por la cruz cuando le pedimos al Señor algo y la respuesta es negativa. Si el mismo Jesús en persona le pidió al Padre que si fuera posible pasara de él ese sacrificio, y la respuesta fue no, porque siguió todo el proceso del sacrificio, así también nosotros en algunas ocasiones podemos pedirle algo al Padre y la respuesta podría ser no. Gracias, Jesús, por ese sacrificio tan tremendo, por esa masacre terrible. Gracias por
que en comunión con el Padre nos enviaste al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. El Padre nos ha sellado, el Padre nos ha dado las arras y muchas cosas más, y nos hemos convertido en tus hijos, herederos tuyos y coherederos juntamente con Cristo, y lo seremos por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque la salvación no es por obras, porque si fuera por obras, todos estaríamos condenados al infierno. Gracias, porque la salvación es por gracia, hecha únicamente por la sangre de Jesucristo, nuestro Dios, Salvador y Señor personal. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque vives en nuestro corazón y nos redarguyes, nos exhortas a que vivamos una vida santa. Le damos las gracias al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo por tan grande salvación. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que ha estado oyendo este mensaje de la palabra de Dios, no se deje confundir por las personas que le digan que la salvación se pierde o que hay que seguir haciendo obras para salvarse. Romanos 8:29 nos dice que en la presencia de Dios ya sabía Él quiénes íbamos a recibir a Cristo y después nos predestinó. Y en la primera carta de Pedro también se nos dice que en la presencia de Dios fuimos elegidos. Es decir, que antes de la predestinación, antes de la predestinación, va la presencia de Dios, donde Él ya sabía en su omnisciencia quiénes íbamos a ser salvos y quiénes no. Punto final. Usted ha hecho a Jesucristo su Salvador, su Dios y su Señor. Déjeme darle la buena noticia que nadie le quitará la salvación. Nadie, porque usted ha sido sellado con el Espíritu Santo, es propiedad de Dios. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.